¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te advierte que el lugar donde te congregas no es realmente santo? Tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero hay una inquietud en tu corazón, una sensación de que algo no está bien, de que las palabras suenan correctas, pero el espíritu está ausente. Y si esa sensación no es paranoia ni exageración, sino Dios mismo susurrándote que salgas antes de que tu alma termine atrapada en una red disfrazada de santidad, escucha bien, este no es un mensaje más que aparece por casualidad en tu pantalla. Es una advertencia celestial, una llamada urgente para abrir los ojos, despertar y discernir. Porque hay lugares que usan el nombre de Dios, pero están llenos de manipulación, abuso y mentiras. Lugares que parecen santuarios, pero son prisiones espirituales, donde se silencian conciencias y se apaga la fe de quienes entran con el deseo genuino de buscar a Dios. Hoy te contaré una historia que podría ser la señal que has estado esperando. La historia de un hombre que casi perdió su alma por seguir a líderes equivocados. Un hombre que creyó en palabras dulces, en promesas de salvación exclusiva, en mandatos que se disfrazaban de autoridad divina. Un hombre que aprendió a través del dolor, que no todo lo que dice ser de Dios realmente lo es. Y antes de seguir, quiero que hagas algo como un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, guíame a tu verdad y libérame del engaño. Porque este mensaje no es solo una historia, es una advertencia que puede salvar tu vida. En una aldea escondida entre montañas, donde el sol dorado iluminaba los campos y el sonido del río se mezclaba con las oraciones al amanecer, vivía Joram, un hombre simple, de corazón noble, que desde niño aprendió que la fe es lo más valioso que alguien puede tener. Su madre le enseñó a orar bajo la sombra de una higuera y su padre le transmitió el amor por las Escrituras. Joram amaba a Dios con sinceridad y siempre había buscado caminar en su voluntad. Pero un día llegaron al pueblo unos predicadores con túnicas impecables y discursos elocuentes. Hablaban de revelaciones divinas, de misterios ocultos que solo ellos conocían, de un camino especial reservado para los elegidos. Decían que todas las demás congregaciones estaban contaminadas, que solo su doctrina era pura, que solo ellos tenían la cobertura verdadera. Si nos sigues, alcanzarás el favor de Dios, pero si te apartas, serás como los que perecen sin esperanza, decían. Joram, sediento de verdad y con el anhelo genuino de acercarse más a Dios, decidió unirse a ellos. Se sumergió por completo en su comunidad, entregó su tiempo, su dinero, su obediencia ciega, dejaba todo de lado para cumplir con los mandatos de sus líderes. Incluso se alejó de su familia, de sus amigos de infancia, de aquellos que intentaban advertirle con preocupación. Cuidado, Joram. La fe no se trata de obedecer a hombres, sino de seguir a Dios. Al principio sintió paz. Creía que había encontrado el camino correcto, el que lo llevaría a una relación más profunda con el Creador. Pero con el tiempo comenzó a notar que algo no encajaba. Las reglas eran cada vez más estrictas, los castigos más severos, las exigencias más pesadas. La misericordia fue reemplazada por la culpa, la libertad por el miedo. Si alguien osaba cuestionar a los líderes, era reprendido públicamente. Si alguien insinuaba que se estaba exagerando en la autoridad, se le acusaba de rebeldía. No critiques al ungido, decían. Si te vas, perderás la protección de Dios. Joram se obligaba a creer que todo era normal, que tal vez era él quien necesitaba más fe. Pero en las noches de silencio, cuando oraba bajo la misma higuera de su infancia, el peso en su pecho se hacía insoportable. Algo dentro de él le decía que Dios no se encontraba en aquel lugar.
Fue en una de esas noches con el alma cansada cuando sintió un pensamiento nítido en su corazón. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Era un susurro sutil, pero imposible de ignorar. Joram abrió los ojos con el corazón acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dudar, preguntarse si realmente estaba siguiendo a Dios o si solo estaba siguiendo órdenes de hombres que usaban su nombre. Al día siguiente, Joram trató de ignorar la inquietud en su corazón. Se convenció de que tal vez solo estaba cansado, que quizás el enemigo intentaba confundirlo. Pero la duda ya había sido sembrada, y por más que intentaba callarla, su alma no encontraba paz. Ese mismo día, durante una reunión de la congregación, presenció algo que terminó de abrirle los ojos. Un hombre humilde, nuevo en el grupo, se atrevió a hacer una pregunta. «Hermano, ¿por qué no podemos leer la Escritura por nuestra cuenta? ¿Por qué solo los líderes tienen acceso a ciertas enseñanzas?» El silencio se apoderó del lugar. Todos miraron al líder principal, que con el rostro endurecido respondió: «Porque Dios nos ha dado la revelación a nosotros, la Escritura. Por sí sola puede ser malinterpretada. Si la lees sin nuestra guía, caerás en el error y te perderás». Joram sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde niño, había aprendido que la palabra de Dios estaba disponible para todos, que era el alimento del alma, que no había secretos en la verdad del Señor. ¿Por qué ahora le decían que solo unos pocos podían acceder a ella? Ese día comenzó a observar con más atención. Notó que los líderes vivían con lujos, mientras los demás apenas tenían lo suficiente para alimentarse. Notó que no había verdadero amor entre los hermanos, sino una constante vigilancia, una cultura de miedo disfrazada de obediencia. Notó que aquellos que más trabajaban, que más sacrificaban su tiempo y dinero, eran los que más sufrían. Por las noches, Joram lloraba en secreto, pidiéndole a Dios una señal clara. No quería ser rebelde, no quería apartarse del camino, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Su fe, que antes lo llenaba de gozo, ahora se había convertido en una carga insoportable. Una noche, después de una jornada de ayuno forzado, sintió su cuerpo debilitado y su mente nublada. Caminó hasta la higuera donde solía orar cuando era niño, y con lágrimas en los ojos, clamó con todas sus fuerzas: «Señor, dime la verdad. ¿Este es realmente tu camino o me he alejado sin darme cuenta?» El viento sopló con fuerza y de repente un versículo vino a su mente con una claridad que lo estremeció. «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?» Mateo 7:16. El corazón de Joram latió con fuerza. Jesús había dicho que la verdadera obra de Dios se reconocía por sus frutos: amor, paz, justicia, misericordia. Pero lo que él estaba viviendo era opresión, control, miedo y explotación. Se levantó de golpe. Ya no podía negar la verdad. Aquello no era la voluntad de Dios. Había sido engañado. Al día siguiente, intentó hablar con uno de los líderes para expresar sus dudas, pero en lugar de recibir respuestas, fue reprendido con dureza. «El enemigo ha sembrado confusión en tu mente, Joram», le dijeron. «No cuestiones la autoridad de Dios. Si sigues con esa actitud, sufrirás las consecuencias». Esa amenaza le dejó claro que no había espacio para el diálogo. Para ellos, cuestionar significaba dudar de Dios, cuando en realidad lo que Joram estaba haciendo era buscar la verdad. Esa misma noche tomó la decisión más difícil de su vida. Se marcharía. Sabía que no sería fácil, que le harían la vida imposible, que tratarían de manipularlo para que se quedara. Pero ahora entendía que la verdadera fe no era una prisión, sino libertad en Cristo. A la mañana siguiente, con su manto sobre los hombros y su corazón firme,
salió de la comunidad sin mirar atrás. No tardó en recibir amenazas. Los líderes enviaron a otros miembros para convencerlo de regresar. Dios te castigará por esto, Joram, te perderás. Pero él respondió con calma: Dios no quiere sacrificios vacíos, sino obediencia sincera. Él no nos llama a servir a hombres, sino a seguirlo a Él. Y continuó su camino. Los primeros días fueron difíciles. Se sintió solo, rechazado por aquellos que antes llamaba hermanos. Algunos en su pueblo lo miraban con desprecio, otros con lástima. Pero en medio de todo, su corazón comenzó a experimentar algo que no había sentido en años: paz. Por primera vez en mucho tiempo, oraba sin miedo, sin culpa. Volvía a sentir la presencia de Dios, no en reuniones llenas de reglas, sino en la quietud de la noche, en la lectura libre de las Escrituras, en la gratitud de poder adorar sin ataduras. Fue entonces cuando entendió la verdad más grande de todas. Dios no habita en estructuras corruptas. Su presencia no está sujeta a hombres que se proclaman dueños de la fe. Su amor es libre, su gracia no tiene precio, su camino es luz y no tinieblas. El tiempo pasó y poco a poco Joram empezó a reconstruir su vida lejos de aquella congregación opresiva. Al principio fue difícil. La costumbre de obedecer sin cuestionar, de vivir con miedo a la condenación, seguía persiguiéndolo como una sombra. Se sorprendía a sí mismo temiendo que algo malo le ocurriera, que Dios lo castigara por haber dejado el lugar donde antes le decían que solo allí había salvación. Pero entonces recordó lo que Jesús enseñó: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdadera libertad no era seguir ciegamente a líderes humanos, sino caminar en la luz de Cristo. Cada vez que le asaltaban las dudas, volvía a la palabra y encontraba consuelo. En ella no veía amenazas ni control, sino un llamado al amor, a la gracia y a la comunión con Dios sin barreras. Con el tiempo, comenzó a ayudar a otros que, como él, habían sido engañados. Algunos llegaban a él con miedo, inseguros de si estaban haciendo lo correcto al apartarse de las falsas doctrinas. Joram les compartía su historia. Les hablaba del Dios de amor y misericordia, no del Dios castigador que les habían enseñado. Pero su tranquilidad no duró mucho. Un día recibió una visita inesperada. 3 hombres de la congregación de la que había salido llegaron a su casa con rostros serios. «Hermano Joram», dijo uno de ellos, «estamos aquí porque queremos darte una última oportunidad». «¿Una última oportunidad para qué?», preguntó él con calma. «Para que regreses antes de que sea demasiado tarde. Dios es misericordioso, pero también es justo. Has hablado contra la obra de Dios y eso trae consecuencias». Joram suspiró. Sabía que esto ocurriría tarde o temprano, pero en lugar de temer, su corazón se llenó de firmeza. La verdadera obra de Dios no oprime, no manipula, no explota a sus hijos. ¿De qué justicia hablan si los líderes viven en riqueza mientras el pueblo sufre? ¿De qué misericordia hablan si enseñan a tener miedo en lugar de amor? Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Finalmente, uno de ellos, con un tono más agresivo, le dijo: «Si decides seguir con esta rebelión, no tendrás parte en el pueblo de Dios. Serás considerado un maldito, alguien fuera de la cobertura del Señor». Joram sonrió. «Mi cobertura es Cristo. No necesito el permiso de hombres para estar con Dios». Los hombres se fueron furiosos, dejando tras de sí una última advertencia: «No te extrañes cuando veas que tu vida se llena de desgracias». Por un momento, el viejo miedo regresó. Pero esta vez, en lugar de ceder ante él, Joram cayó de rodillas y oró: «Señor, si esto es el precio por seguirte a ti y no a los hombres, entonces lo acepto con gozo».
Los días pasaron y nada malo ocurrió. Al contrario, sentía una paz mayor que nunca. Joram entendió que las amenazas de aquellos hombres no tenían poder sobre él, porque Dios no funciona bajo manipulación ni chantajes. Pero algo más sucedió. Personas que aún estaban dentro de la congregación comenzaron a buscarlo en secreto. Le pedían consejo, le preguntaban si era verdad que Dios lo había abandonado por haberse ido. «Hermano Joram», le dijo una mujer con lágrimas en los ojos, «yo también quiero salir, pero tengo miedo. Me han dicho que si me alejo, perderé la protección de Dios. Hermana, Dios no es prisionero de un edificio ni de un grupo de hombres. Él no necesita de estructuras humanas para estar contigo. No temas, porque el mismo Dios que me rescató a mí puede rescatarte a ti». Poco a poco, más personas comenzaron a despertar. Algunos dejaron la congregación, otros aún temían hacerlo. Pero la semilla estaba plantada. La verdad estaba siendo revelada. Fue entonces cuando Joram comprendió por qué había pasado por todo aquello. No solo era para su propia liberación, sino para ayudar a otros a encontrar el camino verdadero. Una noche, mientras meditaba bajo la higuera, sintió que Dios le hablaba de nuevo. «Yo te saqué para que ahora guíes a otros hacia la libertad». Y en su corazón supo que su misión apenas comenzaba. El impacto de la historia de Joram comenzó a extenderse más allá de lo que él imaginaba. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre aquel hombre que había dejado la congregación y en lugar de ser destruido por la maldición que le militarism profetizaron, vivía con más paz, más gozo y más libertad que nunca. Algunos líderes religiosos intentaron silenciarlo, inventando historias sobre él, acusándolo de estar engañado por el enemigo. Decían que su felicidad era una ilusión y que tarde o temprano su rebelión le costaría caro. Pero sus palabras perdieron fuerza cuando poco a poco más personas comenzaron a dejar el grupo. Los que salían llegaban con miedo, con años de culpa incrustada en sus almas, creyendo que estaban traicionando a Dios por alejarse de aquellos que se hacían llamar su pueblo elegido. Pero cuando hablaban con Joram, algo en sus corazones comenzaba a sanar. «Hermano», le dijo un hombre mayor que había servido en la congregación durante décadas, «toda mi vida me dijeron que fuera obediente, que no cuestionara nada. Pero ahora que estoy afuera me pregunto, ¿cómo no vi antes lo que estaban haciendo? Porque el engaño se disfraza de luz». Respondió Joram con tristeza. «Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, hay lugares que se presentan como santos, pero están llenos de tinieblas». La verdad era dolorosa. No todos estaban listos para verla. Algunos preferían permanecer dentro por miedo, por costumbre, por la comodidad de no cuestionar. Pero Joram sabía que su tarea no era obligar a nadie a salir, sino ser un faro de luz para aquellos que estaban listos para despertar. Fue en ese tiempo que Dios le permitió entender algo más profundo. Él había pasado por la opresión de un liderazgo falso, por la manipulación, el miedo y la humillación, pero todo eso tenía un propósito mayor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Su sufrimiento no fue en vano. Su historia estaba ayudando a otros a encontrar la verdad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras caminaba por las afueras del pueblo, vio a un hombre encorvado, con las ropas sucias y el rostro cubierto de vergüenza. Cuando se acercó, su corazón se paralizó. Era uno de los líderes de la congregación que lo había humillado, uno de los que lo había amenazado y declarado maldito. El hombre levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. «Joram». Su voz era débil. «No sé por qué, pero mis pasos me trajeron hasta aquí».
Joram sintió un torbellino de emociones dentro de él. Podría haberle dicho que se alejara, que no quería saber nada de él. Pero en su corazón escuchó la voz del Señor: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Tomó aire y en lugar de rechazarlo, se sentó a su lado. Dime, ¿qué ha pasado? El hombre bajó la cabeza. Todo está derrumbándose. La congregación se divide, la gente se va. Y yo me di cuenta demasiado tarde de lo que estábamos haciendo. Las lágrimas cayeron por su rostro. Siempre supe que había algo mal, continuó, pero el poder, el control, la admiración de la gente, era difícil soltarlo. Pero cuando vi que aquellos que más amaban a Dios se iban, cuando vi que tú seguías en pie, sin miedo, sin la maldición de la que hablábamos, me di cuenta de que nosotros éramos los ciegos. Joram sintió un nudo en la garganta. Dios no quiere que te quedes en la culpa, dijo con voz suave. Quiere restaurarte, pero para eso debes dejar atrás todo lo que hiciste y buscarlo de verdad, sin máscaras, sin títulos, sin buscar nada a cambio. El hombre asintió, roto por dentro. ¿Crees que Dios me perdonará? Él ya te está llamando. Solo tienes que responder. Esa noche el hombre oró como nunca antes, no como un líder orgulloso, sino como un hijo que regresaba al Padre. Joram entendió algo más. No solo había sido llamado a guiar a las ovejas que fueron oprimidas, sino también a aquellos que habían sido los opresores, pero que ahora se arrepentían. Dios no solo libera a las víctimas, también puede transformar a quienes alguna vez fueron parte del engaño. Los años pasaron. La congregación donde Joram había estado dejó de existir. Sus líderes se dispersaron. Algunos se arrepintieron. Otros continuaron buscando nuevas formas de manipular. Pero Joram ya no miraba atrás. Su misión seguía siendo la misma: mostrar a todos que la verdadera relación con Dios no depende de un grupo, ni de un hombre, ni de una institución. Dios está cerca de aquellos que lo buscan, en espíritu y en verdad. Y si alguna vez sientes en tu corazón que algo no está bien, que la fe que te enseñan está basada en el miedo y no en el amor, no lo ignores. Puede que sea Dios mismo susurrándote que salgas antes de que sea demasiado tarde, porque el Dios verdadero no esclaviza, no controla, no manipula. El Dios verdadero libera. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Hay otros que aún están atrapados, que aún viven en la mentira, que aún temen salir. Comparte esta verdad. Porque así como Dios saca a Joram, puede estar llamando a alguien más en este momento. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que estabas en un lugar donde Dios ya no estaba? Escríbelo en los comentarios. Este es el momento de abrir los ojos. Dios te llama. ¿Estás listo para responder?